Desde el Uruguay, bienvenido Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Un gustazo tenerte por acá. Bueno, igualmente. Vamos a empezar con los últimos números que se conocieron al cerrar el primer semestre del año. Las exportaciones alcanzaron los 5.661 millones de dólares en esos primeros 6 meses de 2023, lo que significó una caída de 18% respecto al mismo periodo del año anterior, del año pasado. ¿Estas son cifras que preocupan? Bueno, sí, son cifras que preocupan, por supuesto. Lo que nosotros hacemos es tratar de desgranarlas y entender la situación. Tratar de entenderlas. Claro, venimos de 11 meses consecutivos de baja, o sea que la preocupación sí viene hace meses. El número global preocupa y después cuando vamos a desglosar eso, tenemos que... Primero me gustaría ver también lo de junio, ¿no? Porque la caída en todo el año móvil es de 18, pero si vemos mes con mes del año pasado es peor. En junio, las ventas al exterior cayeron un 31% si se lo compara con el mismo mes del año pasado, esto según el informe de Uruguay 21. ¿Cómo se explica esta baja importante de las ventas al exterior cuando comparamos mes con mes? Bueno, yo diría que hay dos cuestiones centrales, que son una la seca y la baja muy fuerte de la exportación de soja, y la otra es la exportación de carne a China, que también bajó fuertemente. O sea que esas dos empujan todo. Esas dos son las centrales, las principales de todas las exportaciones del país y lo que tira los números en general para abajo. Por eso digo que hay que hacer un análisis más general a veces cuando uno ve las cifras globales. Lo de la soja es impactante, ¿no? Esas exportaciones tuvieron una caída del 89% debido a la sequía, que tuvo un impacto significativo en la cosecha del cultivo. ¿Cuánto hacía que las ventas de soja no estaban tan bajas? No, bueno, así en este monto de caída que yo estaba bichando acá de enero a julio del año pasado se había exportado 1.600 millones y este año, de enero a julio de este año, fueron 500. O sea, que tenemos una caída de 1.100 millones de dólares solamente prácticamente de la soja. O sea que de este nivel de impacto diría que nunca. Nunca. Fue el peor momento, digamos. Ya en el comienzo de este segundo semestre que empezó, ¿arranca la mejoría de las exportaciones en ese sector, en el de la soja? ¿Vos notás que empiezan a asomar la cabeza o no? No, todavía no. Sí esperamos que esto pegue la vuelta no solo a nivel de soja, sino también a nivel de carne. También hay que tener en cuenta que cuando uno hace las comparaciones de este mes contra el mismo mes del año pasado, estos meses en el año pasado habían sido excepcionales y muy buenos, entonces también era esperable una caída, o sea que fue un doble impacto. Solo la soja entonces, ahora que estamos a principio de agosto, todavía no empezó a levantar. No, cuando hablamos de la soja. No, todavía no empezó a levantar. Hay que ver qué pasa con las futuras cosechas. En primavera esperan que sí levante. Bueno, esperamos ahora a ver cómo va a ser la cosecha de invierno, hay que esperar las lluvias y después ver la revancha con lo que es las cosechas de verano, que son la soja. Después hablabas de la carne vos, ¿no? ¿Cuánto cayeron las ventas de carne bovina en los primeros 6 meses del año? Casi un poco más de 500 millones de dólares. O sea, estamos hablando entre estos rubros, solamente carne y soja, estamos hablando de 1.650 millones de dólares. Una locura. En 7 meses. Es mucha plata. Es mucho. ¿Cuáles son los países que nos compraron menos carne este año? Los que bajaron abruptamente. Bueno, el que bajó abruptamente es China, que de hecho viene hace 14 meses cayendo. ¿Y por qué? Y bueno, esa consecuencia principalmente de lo que es su manejo de la pandemia, de la pospandemia, del lockdown, y que recién ahora está saliendo. De hecho, hace unos meses hubo una gira bastante importante, primero el canciller, después estuvo el ministro de Ganadería con una delegación bastante grande, y ellos ya estaban viendo que la recuperación que estaba prevista viene bastante más lenta. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando exportamos la carne a China, los principales destinos son la hotelería, los restaurantes, y eso recién en China está empezando a reactivar. Todo indica que eso va a repuntar. Claro, eso quería preguntarte. Claro, no es un tema estructural, yo diría que estructuralmente al revés. Esto va a volver a repuntar, es un tema coyuntural. Por eso, si bien estamos preocupados por la caída de estos 11 meses, entendiendo un poco las razones de esa caída, que tiene que ver con la baja de producción de soja por la seca y la baja de la carne, que entendemos va a recuperar, nosotros esperamos que ya sobre fin de año esto empiece a pegar la vuelta. ¿Cuándo creen que la recuperación en lo que es exportación de carne hacia China va a poder volver a los ritmos anteriores? Bueno, a ver,
No tengo un mes exacto, lo que sí esperamos... Pero se espera es- durante sí. este año, por ejemplo, Y bueno, 2023. esperamos que ya durante fines de este año, porque además de vuelta hay que tener en cuenta que el fin de año del año pasado ya había empezado a ser muy malo. Cuando uno ve los números totales del 2022 y dice récord de exportaciones, sobre todo fue por el primer semestre. Ya el segundo semestre no había sido bueno. Entonces Claro. nosotros ahora... Fue tan bueno el primero que en realidad como que compensó equivale. Sí. y ahora Claro. entonces Sí. a medida que vas comparando mes de este fin de año contra el mismo mes del año pasado, ya va a haber una mejora. Ya no va a ser tan dramática la comparación. Entonces Y nosotros esperamos que las exportaciones van a Ahí volver va. a subir. Y cuando se termine este segundo semestre del año y lo comparemos con el segundo semestre del año pasado, tampoco va a ser tan preocupante la Bueno, cosa. esperamos que no. Mucho va a depender también. A ver, el mundo hoy está bastante complejo y uno no se puede anticipar con tanta seguridad. Pero sí esperamos que la cosa va a ir mejorando. No, la buena noticia dentro de lo malo es que China no sustituyó nuestro mercado, sino que dejó de comprar. Exactamente. Porque eso hubiera sido mucho peor. O sea, Eh. si hubiera hecho, no le compro más a Uruguay, pero le compro más a Brasil. No, fue un O sea, tema, esto es un tema general, no tiene nada Claro. que ver con Uruguay puntualmente. es No, China no en perdimos el términos mercado generales. por otro, sino que No, perdimos no. el mercado por demanda. Exactamente. Y obviamente también hay un tema, eso es en volúmenes, pero también por una menor presión compradora, los precios han caído. O sea que hay un doble efecto, es Claro. volúmenes y precios. ¿Y qué- Sí se puede recuperar, entendemos. En volúmenes, en precios habrá que ver. ¿Qué otros dejaron de comprar las carnes uruguayas más allá de China? Y no, yo diría que el más fuerte es China, porque después en general el resto de los países se ha relativamente... ¿Se mantuvo? Se mantuvo. Creo que Europa ha caído un poco, pero en general no ha sido tan dramático como fue Ajá. China. Y por otro lado, crecieron las exportaciones de celulosa y de concentrado de bebidas. Pero ¿cuál es el concentrado de bebidas? Y básicamente es la producción de Pepsi en Zona Franca de Colonia que se exporta a Brasil. Mirá. El famoso que esto utiliza el protocolo de certificado de origen, de lo cual se puede exportar desde Zona Franca a Brasil con régimen de tasa cero. O sea que básicamente es la producción de Pepsi. O sea, yo te iba a preguntar, ¿a qué mercado fueron esas ventas? Está la de más- Pepsi a Brasil Sí. y celulosa. Y bueno, la celulosa obviamente es el impacto de que empieza a funcionar UPM2. Exacto. Y eso va a ir mejorando también los números generales de exportaciones a medida que UPM2 empiece a funcionar. Me está destruyendo un mito, porque toda la vida pensé que la Pepsi brasileña tenía un gusto distinto. Ya, Y me está va diciendo a la hacienda fallar. en Uruguay. O sea, Bueno, no hacen el concentrado después. Claro. Y y esa celulosa, principalmente, ¿para dónde va la pasta de celulosa? Bueno, ahí es difícil saber porque nosotros no tenemos, no se puede saber desde las zonas francas a qué destino va. Porque no son ventas Pero de Uruguay, son sino de exactamente- una empresa de Finlandia, digamos. Exactamente, lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que aumentó la exportación de madera a zona franca de durazno, por ejemplo, porque eso va para celulosa. Después sabemos la Claro. exportación de celulosa en términos generales, pero no lo tenemos por país. Ujú. ¿Algún país ha sido fiel y buen comprador de cosas uruguayas en este año 2023? Brasil. Brasil. Digo, Brasil ha tapado bastantes agujeros. La economía brasilera se ha mantenido bastante estable. En términos de relación peso real, digamos, en estos últimos meses hemos ido transitado bastante juntos el diferencial, más allá de que Brasil viene de una devaluación previa bastante fuerte, pero Brasil, por ejemplo, se ha llevado una cantidad de lácteos que China ha dejado de consumir y, por ejemplo, para empresas como Conaprole, Claro. Brasil ha sido fundamental. Mirá. Lo que pasa que ahora también hay un tema de zafralidad, puntualmente en lácteos. Brasil ahora empieza a producir y la exportación de lácteos, China se ha parado bastante también, entonces ahí es un producto bien importante y la cosa para adelante está bastante compleja. ¿Pero qué le vendemos a Brasil? ¿Lácteos? No, lácteos, vehículos, soja, plásticos, El concentrado de bebida. los concentrados de bebida. Digo, a ver, para el Mercosur hay que tener en cuenta que nosotros tenemos de las 1.400 empresas que exportan más o menos, hay unas 450 que exportan al Mercosur. Muchísimas de ellas invirtieron en Uruguay solamente para exportar al Mercosur. Por eso también cuando se habla muy livianamente, nos vamos del Mercosur sin ningún análisis de impacto, es un Claro. poco que
preocupante. Sí, de, Sí, eso, sí, de es- eso está bueno hablar un rato. ¿Sabes qué le estamos vendiendo mucho a Brasil? Jugadores de fútbol, ¿no? Es impresionante la cantidad de... Bueno, si eso de- se ingresara en un sector, Sí, vos, estamos desgraciadamente- exportando futbolistas al Brasileirao de una forma inédita. Sí, preguntale al Inter. Sí, Que haya al Inter Rochelle, que anoche. haya Rochelle. E ídolos. Ídolos, vos leía un informe ayer que nada que ver, ¿no?, con las exportaciones, pero te acuerdas, de los 20 clubes del Brasileirao, 16 tienen jugadores uruguayos. Increíble. Vos sabés que la semana pasada vino una delegación muy importante, que después, si quieren, hablamos, de Arabia Saudita. Ajá. Muy importante, en la cual lideró la misión el ministro de Inversiones, que es la persona que maneja el fondo soberano más grande del mundo. Una visita recontra importante. Y estaba Sebastián Bauzá fuimos muchos exportadores, y estaba Sebastián Bauzá y había otra gente vinculada al fútbol, y nos decía, una de las exportaciones principales a Arabia Saudita son jugadores de fútbol. Ahora, ahí sí. Qué brutal. Así que impresionante. no es tan alocado lo que acabas Sí, de sí, sí. decir, sino tiene bastante que ser. No te quieres meter todavía en el tema Mercosur. No, dale ahora, Sí, sí, no, claro. porque está bueno lo que acabas de decir, porque generalmente se generan discusiones políticas sobre este tema. Nos vamos, nos quedamos, tenemos que estar en el Mercosur, no tenemos que estar, es un limitante, no lo es. Creo que el dato que estás dando es muy importante a la luz de que de un tercio de las empresas que exportan en este país lo hacen hacia países del Mercosur. O sea, ¿qué solución hay si nos vamos? Sí, una aclaración nomás. Un tercio de las empresas o más exportan al Mercosur, pero algunas solo exportan al Mercosur. Claro. Y algunas que no son chicas, o algunas que tienen mucho valor No, y te estaba diciendo agregado. algunas que se instalaron para eso. Por supuesto. A ver, estamos hablando ahora del concentrado. Sí, ¿Y qué piensas tú cuando se da esta discusión o cuando ves al presidente tan parado en los pedales o parado de bueno, manos a ahí? lo que nosotros... Para decirlo en términos de en juventud. En realidad, el presidente ha sido muy claro en que eso no está en duda. A nosotros lo que nos hizo bastante ruido fue en la cumbre en Iguazú. Cuando Bustillo dijo eso, de que habría que analizar en el futuro el rol de Uruguay. Sí, fue un poco más explícito. Sí, habría que eso, analizar pero- si nos conviene pasar de la categoría socio pleno sí. a país asociado. Sí, y al otro día el presidente lo desdijo. Y esas son un poco las cosas que a nosotros nos hacen bastante ruido. Si bien sabemos que no está, porque además la semana pasada yo estuve reunido con la ministra de Economía y fue muy clara, eso no está para nada en la agenda de gobierno. Pero bueno, que el canciller también lo menciona así públicamente. Y además Sí, también en el lo marco dijo, también donde lo dijo. donde lo dijo, y además también lo había comentado o algo por el estilo en la Comisión de Asuntos Internacionales, creo que del Parlamento, no me acuerdo si fue del Senado, diputado. Y nosotros, la posición de la Unión de Exportadores es siempre, primero, apertura al mundo total, con todos. Y después es cualquier decisión tiene que venir acompañada de un estudio de impacto. Claro. Y hoy ese estudio de impacto, la realidad es que no está. Entonces nosotros lo que estamos planteando es, nosotros abiertos a discutir todo, sentámonos, discutámonos los pros y los contras, ver las empresas que están beneficiadas, las que no están beneficiadas, y eso es un poco lo que nosotros venimos pidiendo, al mismo tiempo de decir, bueno, discutamos en conjunto las estrategias de inserción, porque a veces no son tan claras como nosotros pretendemos que sean. Ahora eso, a nivel económico, esa dependencia tan grande de los que tiene un factor que es la proximidad regional y que es insaltable, ¿no? O sea, no estamos en el barrio claro, que estamos, claro. no nos podemos mudar. Este es nuestro barrio y eso estamos ahí. Pero ese factor, ¿hasta qué punto no nos termina atando a esa apertura mundial que tú pides, ¿no? O sea, ¿cuál es la balanza ahí? Porque es como difícil de graduar. Esas perillas sí que son difíciles de graduar. Bueno, a ver, muy difíciles. Por eso yo digo que las estrategias para las cuales Uruguay se tiene, no solo que quiere, sino tenemos que abrirnos al mundo, tienen que estar muy bien pensadas. Este gobierno cuando empezó, y hay que tener en cuenta, y algo que le jugó muy en contra fueron los años de la pandemia. Es muy difícil hacer acuerdos internacionales que llevan años cuando tú empezaste tu gobierno y tuviste 2 años perdidos en ese sentido. Entonces después quedó ya todo bastante apretado. Pero el diseño de la estrategia de cómo... A ver, primero cuáles son los objetivos
Y para mí esto tiene que ser políticas de Estado. Entonces, no sé, hablando de, por ejemplo, el acuerdo del Transpacífico, que es uno de los acuerdos que Uruguay presentó la El adhesión. gobierno lo ha priorizado. Y el gobierno ha dicho que lo ha priorizado. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, porque para priorizarlo hay que hacer muchas cosas para poder lograrlo. No solo es una declaración. Y eso está muy en el freezer todavía. Yo no diría está en el freezer, pero está en la heladera, para mí. Para ti no lo he priorizado. Para mí no ha hecho todo lo que tiene que hacer si realmente es una prioridad. Pero quizás... ¿Pero depende solo de nosotros o de que otros también se pongan las pilas? No, depende de los dos. Ajá. Depende de los dos. Pero nosotros tenemos muchísimos deberes que hay que hacer. Uno es verdad que se ha avanzado. Por ejemplo, una de las obligaciones que tenemos para que nos acepten, por decirlo de alguna forma, era que Uruguay se adhiera al Tratado de las Internacionales de las Patentes. Y eso pasó ahora en el Parlamento. Y eso es prácticamente es una necesidad si uno quiere ser aceptado. Está y para como libre. eso, muchísimas cosas. Ahí, no sé, la tasa consular. Eso está explícitamente requerido, que hay que eliminarla. Bueno, ese proceso en algún momento hay que discutirlo, hay que empezar. Obviamente es mucha plata que recauda, no es fácil, pero el proceso hay que empezarlo. Facundo, volviendo a los países que nos compraron muy poco en este año 2023, recién decías que lo de China, el bajón abrupto de las ventas a China es lo que empuja al descenso de las exportaciones. Pero hay otro que nos compró muy poquito, y esto está vinculado al bloque regional, Argentina. Nos compraba un montón de cosas Argentina y este año le vendimos poco y nada. ¿Cómo se explica eso y cuáles fueron las ventas que disminuyeron hacia la vecina orilla? Bueno, Argentina es bastante también complicado. El año pasado puntualmente además había habido un aumento muy grande de soja. Normalmente Argentina le compra la soja a Paraguay. En Paraguay, por efectos de la seca el año pasado también no había podido venderle y Uruguay la había vendido. Entonces la caída todavía fue mayor. Pero Argentina viene con una serie de complicaciones, no solo desde el punto de vista de competitividad, ellos están mucho más baratos, entonces para los productos nuestros se dificulta vender por un tema simple de casi todo es más caro si lo compran acá. Si no todo, no sé cuál, casi todo, será porque no lo tienen allá, sino. Y además, aunque uno le quiera vender, requiere de procesos muy particulares. Argentina, cada vez que uno quiere vender un producto, tiene que pasar primero por un pedido de habilitación para venderlo, que puede llevar 2, 3, 4 meses, que son las famosas que tienen un CIRA, se llama. Y después que te aprueban que uno puede exportar, puede estar hasta 6 meses para cobrar. O sea que entre que uno vende el producto, se lo habilita y lo cobra, y prácticamente un año. O sea, las complicaciones... no hay empresa que tenga ese giro y de abasto. O sea, son enormes. Mucha plata girando a cuenta, digamos. Pero además no hay nada institucionalizado. Esto es el que está de turno en la Secretaría de Comercio, tiene un listado de ver los pedidos de habilitación y dice sí, no. Y después, yo lo he dicho en algún... Uruguay siempre se ha caracterizado por seguir los canales formales, siempre ha sido un país serio. Hay otros países que quizás las habilitaciones salen más rápidas por cuestiones que no son las que Uruguay y los exportadores uruguayos no pasan por la burocracia, digamos. No. Saltean varios pasos. Sí. Facundo, tu presencia en el acto por el Día de los Trabajadores el pasado 1 de mayo, ahí en la Plaza Mártires de Chicago, cayó muy bien en el PIT-CNT, ¿no? Ver a un presidente de la Unión de Exportadores ahí en el acto, predispuesto a escuchar, a ver, la verdad que fue una gran señal. ¿Eso se te ocurrió a vos o alguien te lo recomendó? No se me ocurrió a mí, pero como siempre digo, para mí fue algo absolutamente natural. No hice ningún análisis estratégico ni nada por el estilo. Capaz de que hecho, tiene que ver con la generación también, ¿no? Y bueno, con la juventud. Y seguramente tenga que ver con la generación, seguramente con las mochilas que traemos o que no traemos, con la historia de cada uno. Pero nosotros yo asumí en la presidencia de la Unión en octubre del año pasado, pero la Unión siempre se ha caracterizado por ser abierto a tener diálogo con el gobierno, con la oposición, con los sectores sociales,
quizás digamos, cuando asumí, activé un poco más o agilicé un poco más esas reuniones. De hecho, tuvimos reuniones con el Cuesta Duarte, tuvimos reuniones, el Frente Amplio nos pidió una reunión como Frente Amplio, estuvimos reunidos con quienes trabajaron en el diseño del programa del Frente, o sea que con la izquierda hemos tenido reuniones. Mario Vergara me ha invitado a dar charlas en el Parlamento y he ido, pero así como eso, voy al Partido Nacional o al Partido Colorado, absolutamente abiertos, y parte de lo que nosotros queremos generar es ese diálogo que a veces uno cree que en Uruguay se da y muchas veces, diría, está bastante trancado. Entonces nosotros queremos ser como el puente también de muchos temas entre los diferentes sectores. Y a partir de tu ida, ese acto del 1 de mayo pasado, ¿cómo es el diálogo entre la Unión de Exportadores y la Central Obrera, el diálogo institucional? No, es excelente. De hecho, recuerdo, venía un día, yo creo que estaba Richard Reed hablando, yo venía en el auto y venía escuchando una entrevista que creo que la estaba haciendo Nano Fole a Richard Reed, y él comentó algo como que las cámaras no estaban, y automáticamente llamé a la Unión y le digo, llamen a Richard Reed y juntémonos en la Unión para contarle todo lo que estamos haciendo, que quizás a veces no se sabe, y nos juntamos con él, y él fue uno de los que me invitó después al 1 de mayo. Inclusive yo estuve sentado en el acto, recuerdo, con Lalo Fernández, que él no me conocía, nos sentamos al lado y nos pusimos a charlar ahí con el mate y tal. Él es un tipo afable que te da charlas. te conoce hace 5 minutos y ya empieza a charlar. Sí. Es impresionante. Muy Ahora planta le afable, habla sí, igual. abierto. Sí, Pero Muy charlatán. yo sabía quién era él no sabía quién era yo, y después después no fuimos, ahí se fue enterando, y digo, mirá, tomó mi tarjeta, no sé qué. A la semana siguiente él estaba en la Unión de Exportadores charlando, y el otro día, cuando hubo un conflicto en el puerto, me llamó a preguntar. O sea que esos diálogos, para mí, en un país del cómo somos, tienen que ser fundamentales. Te quería preguntar por las pymes, porque vos también sos Soy. de ahí, venís de ahí. Sí. Hoy en Uruguay, ¿se puede decir que las pequeñas y medianas empresas son las que atraviesan mayores dificultades, o es genérico para todos? Para mí son las que siempre tienen mayores dificultades, porque son las que tienen menos espalda cuando la situación aprieta, como es en este momento. Porque hoy hablamos bastante, o hablamos algo de lo que está pasando en el mundo, pero también la situación acá dentro de Uruguay, el tema de competitividad, está bastante mal. Y la pyme lo sufre más que una gran empresa. Y la pyme la sufre más que la empresa, por lo que digo, ¿no? No tenemos la espalda que las grandes empresas tienen. Entonces podemos bajar nuestras rentabilidades, inclusive podemos trabajar a pérdida, pero por un tiempo. Acá, a ver, también los datos, la verdad que los datos de empleo, cuando uno los mira en términos generales, son buenos. Igual que el dato de inflación, también son Mirás buenos. el número y es saludable. Exactamente, es muy bueno. Ahora también hay que entender un poco cómo surgen, y por eso el análisis, digamos, sectorial, por tipo de empresa, por tipo de rubro, son bien importantes. A veces los grandes números esconden algunas, cuando son malos y cuando son buenos. Claro, por ejemplo, si frutas y verduras estaban carísimas y bajaron bastante de un mes a otro, eso te empuja a la baja de la inflación, por ejemplo. O también, ¿por qué bajó la inflación? Porque bajaron los precios de muchos bienes internacionales. Entonces, ya eso solo le pega al exportador, porque bajaron los precios internacionales. Si al mismo tiempo baja el dólar, nos está pegando por dos lados. Pero a veces un rubro solo fuerte te empuja mucho. Todo. Pasa con alimentos, pasa también con vestimenta. Sí. Si baja la vestimenta de un mes a otro, te baja en el número general. Por eso acá en Uruguay, que últimamente se ha empezado a hablar de lo que es la inflación subyacente, y es que saca esos movimientos coyunturales de algunos bienes, es en realidad lo que nos deberíamos medir para las diferentes indexaciones. ¿Y vos tenés el dato de cuántas pequeñas y medianas empresas tuvieron que bajar la cortina este año? No tengo el número exacto. Sí, lo que nosotros tenemos son los datos, yo digo, actualizados. Muchas veces los datos vienen con cierto retraso,
Y nosotros sabemos que hay muchas empresas que exportadoras, porque es en lo que nos movemos, que sí han mandado seguro de desempleo y ya ha habido algunos despidos. Por eso digo, bueno, hay que ver siempre los números de qué sectores, ¿Y que de qué hayan cerrado? rubros. Que hayan cerrado, no tengo el dato ahora acá, no lo puedo afirmar. Te voy a hacer una pregunta, Facundo, como presidente de la Unión, pero desde lo estrictamente técnico y no desde lo pasional, porque seguramente desde lo pasional me vas a decir que sí, que quieres que salga allá. ¿Te parece que algún día se va a llegar a ese acuerdo Unión Europea-Mercosur? Desde lo estrictamente técnico. No, bueno, lo que pasa que de lo estrictamente técnico, si uno se guía también por a ver, acá mucho es información que uno recibe de afuera. Y acá hay que entender que Lula lo quiere hacer. Europa en general, salvo algún país, lo quiere hacer. El presidente que vino hace poco de una cumbre en Europa volvió un poco, dijo, creo que las palabras que usó fue moderadamente optimista, Sí. algo por el estilo. Entonces, sí creo que es clave este año. Si no lo hacemos este año, después va a haber que reenfocar las baterías para otro lado. Si no sale en lo que queda año. del año. Sí, en lo que Son queda del pocos año. meses. Y son pocos meses, pero hace 20 años que se vienen discutiendo. Claro, ¿no? sí. No es que sea Claro, pocos meses. si no se agiliza en un año puntual como este, se puede demorar 4 años más. Y capaz. lo que pasa que en este momento en que tiene la presidencia pro tempore de la Unión Europea España, que es uno de los principales impulsores del acuerdo, y Brasil con este Lula, que sí lo quiere hacer, y digo Lula porque también dentro de Brasil hay muchas fuerzas y este Lula no tiene la fuerza interna que tenía el Lula de otros gobiernos. Acá hay varias fuerzas que también empujan para otros lados. Entonces, se dan esas dos coyunturas que te da cierto optimismo. Pero bueno, ahora el Mercosur está para contestar a una propuesta respecto del Pacto Verde que mandó la Unión Europea. Brasil y Argentina hicieron algunas consideraciones sobre el tema de las compras gubernamentales. Uruguay todavía no sé qué va a responder. Nosotros expresamos que Uruguay no debería pedir nada, porque si pedimos algo después van a decir, bueno, ustedes vieron que también querían pedir algo y no estaban tan ansiosos de firmar este acuerdo. Pero tampoco sabemos si son estrategias políticas de Brasil, de Lula, decir, bueno, pido algo para que también no sea un acuerdo que tiene que ver con lo que negoció Bolsonaro. Hay temas políticos que uno a veces no sabe. Pero bueno, somos optimistas, pero hay que seguir trabajando en los otros destinos. También somos optimistas con Estados Unidos. A ver, hay algún proyecto de ley que ingresó al Congreso por senadores, además del Partido Demócrata y del Partido Republicano, para que Uruguay pueda acceder a algunos beneficios, sobre todo arancelarios. Y por lo que tenemos entendido, puede haber una ventana de oportunidad donde se vota que es a fin de este año, y si no, hay otra ventana el año que viene. Pero bueno, hoy Uruguay está muy bien considerado a nivel internacional en lo que tiene que ver con fortaleza institucional. El tema democrático hoy para algunos países pesa mucho, como Estados Unidos. Lo hace valer y quiere lograr acuerdos. Sí, a mí lo que me pasa como una persona de 40 años que ha escuchado toda la vida que Uruguay hace bien los deberes, pero parece que nunca termina de pasar de clase. O sea, bueno, ¿entiendes lo que voy? O sea, sí, hacemos todos los deberes, vamos por los buenos caminos, cosas, no estamos bien vistos, esto y aquello, pero nunca terminamos siendo un pueblo exportador así o teniendo un tratado con otro país que sea tiene ser una súper economía chica, beneficioso. ¿No? Pero hay economías chicas que han encontrado soluciones a eso. Sí, O sea, nosotros tenemos dos monstruos al lado que son nuestros socios. Hay que ser fiel a ellos también. es como que somos el buen alumno que siempre está postergado. O sea, bueno, nos han tildado a veces, yo creo que nos hacían del enano llorón o algo así, nos decían en Brasil. Y bueno, sí, ¿Qué piensas tú algo de eso tenemos. También hay que entender que en el tema de relaciones internacionales, por más que uno haga todos los deberes, también tiene contrapartes que deciden, y hoy en día más que nunca hay temas geopolíticos, estratégicos.
hace poquito estábamos hablando con gente de Chile, intercambiando experiencias que ellos sobre todo tienen por su gran inserción internacional y cantidad de acuerdos que tienen. Entonces estuvimos charlando con gente que negoció esos acuerdos y ellos nos decían algo que para nosotros es bien importante, y es: hoy en día los acuerdos no solamente sirven como potenciales mejoras a niveles comerciales, sino también para estar resguardado en una cantidad de temas, ¿cómo decirlo?, geopolíticos. Hoy estar solo y sin acuerdos es hasta aislado. Quedas muy aislado. Entonces, para Chile, haber tenido, por ejemplo, el acuerdo transpacífico, a lo cual ellos son parte de esos 12 países, que son 550 millones de personas, fue muy importante por eso, porque normalmente los países chicos como Uruguay se refugiaban mucho en lo que era la Organización Mundial de Comercio. Y eso ha venido perdiendo mucha fuerza. Entonces, hoy, si uno tiene algún tema comercial, bilateral, no tenemos muchos lugares donde resguardarnos. Entonces, este tipo de acuerdos también tienen que ver con temas estratégicos y geopolíticos que no hay que perder de vista también. No todo es comercial también. Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay. Un placer tenerte por acá esta mañana. Gracias por la visita. Bueno, gracias a usted por la invitación. Que pases bien. Placer. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. En pleno centro de Montevideo, Tanat Parrilla Restaurant. Una propuesta ideal para los que disfrutan del buen comer con una destacada parrilla de cortes